Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Carlos Cordero, periodista del Financiero, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del video podcast Guía para Emprender. En esta ocasión vamos a hablar de expandir el negocio a América Latina. En la primera temporada hablamos de exportar, ahora estamos hablando de expandir. Y para ello tenemos de invitada a Natalia Hernández, directora de IC Solutions, sí. quien nos va a hablar de este tema. Hablamos de dos maneras de cubrir el mercado externo de América Latina o de otros continentes. Tenemos incluso historias de startups que están en Estados Unidos o en España, en México y América Latina, que es como el mercado natural, y especialmente Centroamérica. Una forma es llegar mediante la exportación, donde uno consigue, qué sé yo, un distribuidor local que te introduzca los productos en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Pero también tenemos casos de empresas, startups también, que se expanden a la región. Es de esto que vamos a hablar con Natalia. Natalia, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Encantada de poder platicar de este tema y compartir los conocimientos que le puedan aportar al resto de las empresas. Hay una pregunta que de pronto las pymes se pueden estar haciendo. ¿Yo me puedo expandir a América Latina? Es un sueño para muchas, pero ¿cuáles sí, cuáles no? Definitivamente sí. Y yo creo, si lo vemos desde una perspectiva de que todo es posible, pues claro, habrá cosas más fáciles o más difíciles. Pero de hecho nosotros en IC Solutions tenemos clientes en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, incluso fuera de América Latina. Entonces sí es posible. Lo que hay que tener es mucha claridad de cuál es tu mercado y asesorarse para hacer las cosas bien. Y esa claridad implica investigar el mercado al que quiere ir. Sí, y acá lo podemos ver desde diferentes ángulos, porque, si hablamos de una empresa que da asesoría en tecnología, como lo es IC Solutions, pues es diferente vender en otros países que si lo que vendes es helados, por decir algo. Entonces, claro, si tengo una empresa de helados y entonces le vendo a mis vecinos, después incluso expandirse 3 kilómetros, tengo que pensar en cadena de frío, ir a otro país, lo mismo, pero esa es, diría yo, la parte fácil, obvia de imaginarse, que tenemos que pensar en las regulaciones, en las cosas propias de la industria. Pero lo que hemos notado es que muchas veces las empresas se les va la parte de aceptación de medios de pago, por ejemplo, que es algo que nos apasiona, es muy importante y sobre todo en América Latina es muy diverso, porque no es lo mismo vender en Costa Rica que vender en Brasil, que incluso hasta depende de cómo se vean, Costa Rica y Brasil pueden ser más parecidos entre sí que Costa Rica y Argentina o México. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la aceptación de medios de pago? Hemos visto casos que es doloroso ver una empresa que hace un esfuerzo grande por vender en México y se nos acercan y nos dicen, vieras qué raro, no entiendo. Hicimos la investigación de mercado, la audiencia meta, le metieron inversión en marketing y tal. ¿Cuál era el medio de pago que aceptabas? Y tarjeta. En cada país es diferente. Y los ecosistemas de pago son diferentes. Entonces es muy importante asesorarse y pues normalmente una empresa lo que busca es que los clientes le paguen. Entonces hagámosle la experiencia fácil. Un Costa Rica, el Simpe Móvil es muy fuerte. Están las tarjetas, pero también está el Simpe Móvil. En Brasil está Pix, que por eso decía que es como parecido, porque Pix también es un esfuerzo del Banco Central de Brasil, es lo que llamamos real-time payments, pagos en tiempo real, como el Simpe. Haces la transacción y en el momento llega el dinero, a diferencia de un pago con tarjeta que podría ser en T+1. Pero
En Colombia está Nequi y DaviPlata. Entonces, ¿qué pasa? También es un sistema de pagos en tiempo real, pero ese no es del Banco Central. Son de bancos privados. Pero también hay que entender el ecosistema local. Colombia, la aceptación de wallets, de estas billeteras móviles, es súper antigua, por así decirlo. Es de los países que primero entraron en este modelo de pagos en tiempo real, que es muy interesante porque es un esfuerzo privado. La primera fue DaviPlata, pero también tiene un apalancamiento del gobierno. Trabajaron en conjunto y por eso la aceptación de wallets en Colombia empezó mucho antes que en Costa Rica y en Brasil. De hecho, el Simpemóvil de nuestro en Costa Rica se lanzó 2015, 16, una cosa así. Ahí iba. ¿Cuándo agarró tracción? En pandemia. En 2020. Exactamente. Ahora bien, ¿qué tipo de negocios son los que pueden hacer esa expansión? ¿De servicios, asesorías, legales, tributarias, software, manufactura? Es sorprendente. Vieras que yo no lo limitaría a una industria en específico. Lo que sí creo que es muy importante es esta asesoría, conocer el mercado, porque podríamos pensar, bueno, tecnología, software as a service, podría parecer que es mucho más fácil de expandirlo que helados, por decirlo así, pero también a través de Latinoamérica hay un cementerio de billeteras que es algo que pareciera que podría ser muy fácil de exportar, pero hay casos de éxito maravillosos, como hay muchos que fallan, pero es precisamente por ese conocimiento del mercado. Claro. Ahora bien, ¿tengo que irme para esos mercados? ¿O tener un socio? ¿Abrir oficina? Yo creo que lo primero es tener una comunicación robusta, que eso lo hemos visto muchísimo en empresas casi que de todos los tamaños. Es que por cómo nace una pyme, que pues hacer una cosa, hacer otra, el emprendedor empieza siendo todólogo, entonces se enamoran de su producto o servicio, y yo les digo siempre, enamórense del problema de su cliente, pero también cómo le vas a comunicar al cliente eso. Hemos visto empresas grandes que hacen esfuerzos de expansión y resulta que sus clientes no le entienden verdaderamente cuál es su valor agregado. Lo vemos mucho en empresas de tecnología. Nosotros en IC Solutions hacemos diseño gráfico estratégico. Entonces, ya hemos notado que los clientes nos quieren ver un montón de un PDF larguísimo. Ya no es como antes que ponías titular, foto, call to action. No, explicar un producto es algo complejo. Entonces, esa comunicación es muy importante y por eso asesoramos a las empresas para tener materiales de comunicación que los clientes puedan entender, que en un golpe de vista puedas entender cosas que en este momento son muy complejas, sobre todo si hablamos de tecnologías, que yo pensaría, desde nuestra perspectiva, tecnología es algo muy exportable, pero tiene su magia para poder comunicarlo, que los clientes puedan entenderlo. Entonces, por eso, con herramientas visuales, infográficos, que sea interactivo, que muevas el mouse y te aparezcan las cosas que te interesan. No es un video así, sino que vos podás ser dueño de la narrativa. Eso es muy importante para que en otro país puedan entender cuál es tu valor agregado. ¿Es necesario tener un socio en ese país? Si yo voy a Argentina, asociarme con alguien de Argentina. Depende de cómo lo veas, porque un socio puede ser incluso esta asesoría específica de nicho. Por ejemplo, nosotros en IC Solutions asesoramos empresas fuera
de Latinoamérica, bueno, de Europa, también muchos de Estados Unidos, de otros países de Latinoamérica que quieren ingresar a Costa Rica, pero necesitan entender. Entonces ahí es donde es clave ese tipo de socios asesores que te ayuden a entender ese ecosistema para tener éxito. ¿Y tengo que estar allá? No necesariamente. Nosotros estamos acá y le damos servicio a un montón de países. Claro. Algunos mercados sí son más exigentes en cuanto a que quieren ver a las personas y ojalá ver hasta su oficina, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me ha encantado estar presente. O sea, muchas veces uno dice, bueno, es que vive en un avión, pero porque el contacto presencial es muy valioso. A ver, la pandemia nos ha enseñado que no es lo único, que no es tan importante como lo pensábamos antes, pero sigue siendo importante unas cuantas reuniones presenciales, es muy importante. En el caso de ustedes, sin mencionar nombres, ¿qué tipo de empresas han logrado dar el salto con la asesoría de ustedes? Empresas de procesamiento de medios de pago, precisamente. De eso, en tecnología. Sí, correcto. ¿Y otras que ustedes conozcan? Pues, a ver, es muy amplio, o sea, hasta empresas de turismo, que es una vertical muy diferente, pero también necesita entender cómo es el ecosistema local, desde los medios de pago, que claramente son maravillosos, pero también entender las dinámicas de mercado. Yo veo mucho empresas que no conocen cosas que para uno podrían ser muy importantes, muy básicas. Recuerdo una vez una empresa que lo que vendía eran consolas de videojuegos. Entonces, y me llamó mucho la atención porque me dice, mira, después de $40,000 en contracargos, aprendí que las tarjetas son terribles. No sé qué. ¿Qué pasó? Después, un vacío de conocimiento profundo de qué es un contracargo, de cuáles son las responsabilidades como comercio de aceptar pagos con tarjeta. Así como también es fascinante asesorar a las empresas para que puedan negociar sabiamente esa aceptación de medios de pago, entender cómo se construyen las comisiones, qué palancas de negociación tenés, qué responsabilidades, qué posibilidades, así como por el otro lado a los tarjetavientes, saber qué beneficios tenés de poder hacer un contracargo si pago con tarjeta versus que si pague con un simple móvil. Contracargo me refiero al reclamo en el momento en el que haces un pago con tarjeta y no te cumplen las condiciones. Ejemplo, compré una pizza vegetariana y me llegó de jamón. Tenés la posibilidad de hacer un reclamo. El primer paso claramente es hablar con el comercio. Pero si el comercio no se hace responsable de eso, como pagaste con tarjeta, tenés un respaldo de la marca de la tarjeta, dependiendo de cuál sea, si es Visa, Master, Amex. Pero así como tarjetaviente tenés ese beneficio extra versus si hubieses pagado con un simple móvil, que ya obviamente no vas a tener el respaldo de Visa, Mastercard y todas estas, también como comercio tenés una responsabilidad, que sabes que si estás aceptando pagos con tarjeta, te pueden hacer un contracargo. Entonces, ese entendimiento es súper importante. También de los impuestos. Sí, y eso es muy interesante porque no sé por qué. Bueno, no, sí puedo entender por qué. Hay una perspectiva, y lo he oído mucho de colegas que hablen, no, es que en Costa Rica, y no entiendo cómo asesoran a alguien así, decirle que si pagan por Simpe Móvil no tienen que pagar el IVA. Y pues no, es una ley. Lo que pasa es que no tenés la retención de Hacienda, que fue una regulación
que lo que hace es que obliga al adquirente a retener el 1% de la transacción para tener visibilidad de cuál es tu monto en ventas, que en este momento no está en Simpe Móvil, pero eso no te exime de hacer el pago. Pero es una industria, la industria de pagos tiene su complejidad, que es totalmente entendible que un emprendedor que es experto en su línea de negocio, es una persona experta, qué sé yo, los helados, las consolas de videojuegos, cada quien es una persona experta en su línea de negocio, entonces entender los tecnicismos del procesamiento de medios de pago, pues mejor alíese con alguien que le guíe. Claro, además de todos los tecnicismos en la parte legal, en la parte de impuestos, tenemos emprendimientos, historias de emprendimientos que han logrado tocar puertas en otros países, por ejemplo, a través de socios locales o a través de incluso de parques de incubadoras, ¿verdad? ¿Ah, sí? Por ejemplo, tenemos la historia de un emprendimiento que participa en el centro de incubación de Google en Madrid. Entonces, aprovechando todas esas oportunidades que existen en los diferentes mercados, ¿verdad? Chile tiene también un centro muy importante para emprendimientos, Argentina, Brasil, también casi todos los países ya están utilizando esquemas de centros de incubación y muchos de ellos están abiertos a que llegue un emprendimiento externo y toquen sus puertas y puedan aprovechar las facilidades hasta de oficina, ¿verdad? Que se ofrecen ahí. Entonces, esa parte de investigación que usted decía antes, pues no solo hay que ver en la parte de impuestos, legal, medios de pago, sino también en cómo voy a entrar en ese mercado, ¿verdad? Si voy a abrir oficina o si voy a empezar a aprovechar una alianza y también si voy a aprovechar la posibilidad de participar en un centro de incubadoras, ¿verdad? Sí, y de hecho esos centros también te apoyan con estas alianzas con mentores. Por ejemplo, yo soy mentora acá en Costa Rica en Auge, la incubadora de la UCR. También soy mentora en Estados Unidos en la Universidad William & Mary de Virginia, también en Veritas, precisamente porque me apasiona aportarle a los emprendimientos para que puedan tener éxito. Entonces, una cosa muy bonita de las incubadoras es que le dan acceso a personas expertas en cada uno de los temas. Entonces, de vez en cuando me contactan y entonces me dicen, necesitamos asesoría en experiencia de usuario, en pagos, en internacionalización. Entonces, la misma incubadora le da acceso a personas que pues ya han pasado por un filtro, que ya son reconocidas por una institución, con los pros y los contras de que pues son X cantidad, tienen tiempo y cada quien tiene su respectivo proceso propio de cada una de las incubadoras, pero me parece maravillosa. De hecho, en Virginia, el Entrepreneur Hub es muy lindo. Es una comunidad que está muy cercana al centro. Entonces, se acercan, pueden simplemente llegar a pasar un rato ahí, a usar la oficina, a conectar con otras personas. Entonces, es algo muy útil y efectivamente, así como yo soy mentora allá, pues hay emprendimientos que pueden acceder a esos hubs, a esas incubadoras. Claro, incluso inversionistas, ¿verdad? Hay programas hay startups costarricenses que han logrado incursionar en varios mercados en Estados Unidos a partir de un programa de incubación que los acercó a inversionistas y ese capital les ayudó a expandirse y a darse a conocer en ese mercado. Acá Auge es muy bueno en eso. ¿Cuál es la principal recomendación que usted le daría a una empresa que está pensando en expandirse? No se desespere por dar el paso demasiado rápido. Asesórese de todas esas otras verticales, porque
como son personas expertas en su respectiva industria, entonces se enfocan mucho en su respectiva industria. Entonces piensen en cuáles son todos esos otros puntos ciegos que podría haber, comunicación, mercadeo, medios de pago, porque lo natural de pensar es las regulaciones, los permisos, taxes, los impuestos, todo este tipo de cosas, es lo natural que tendemos a pensar. Pero, ¿y la comunicación? ¿Cuál es la forma de comunicarse a esa audiencia meta? Y muchas veces se dice, ay, claro, usabilidad, pero usabilidad para cada segmento va a ser algo diferente. Entonces, asesórense muy bien en todas esas otras líneas que quizás se les estén yendo del panorama. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a Natalia Hernández, directora de IC Solutions, en el tema que hoy vimos en este episodio de expandir el negocio a América Latina. Y gracias a ustedes por ver y escuchar este video podcast en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias.